Muchas gracias por acudir a esta convocatoria que el día de hoy hicimos para anunciar que estamos ya en la ruta de la aprobación del dictamen de la iniciativa que envía el Ejecutivo Federal para elevar a rango constitucional todos los derechos y garantías que tienen que ver con el bienestar. Es lo que estamos haciendo en la Comisión de Puntos Constitucionales. Se distribuyó el dictamen la semana pasada para cubrir con los plazos reglamentarios del análisis propio de la iniciativa, bueno, que ahora ya en texto de dictamen se le hicieron algunas correcciones técnicas, pero es lo que mañana en la Comisión de Puntos Constitucionales, en unidas con la Comisión de Salud, dictaminaremos, y le agradezco al diputado Ernesto Palacios que me acompañe a dar a conocer esta información. Esta es una reforma que eleva a rango constitucional la garantía de los derechos de los menores, de los que menos tienen, de los que durante décadas fueron olvidados. Con esta reforma se cumple un objetivo más del presidente de la República, que está haciendo realidad el compromiso de primero los pobres, generar mejores condiciones de vida para los mexicanos, en especial para los que viven en situación de pobreza. Esta reforma, hay que decirlo, concuerda con los criterios sustentados por nuestros máximos tribunales en materia de derechos humanos y sus garantías, así como su principio de progresividad. Es una reforma que garantiza los derechos a la salud, educación y seguridad social de las y los mexicanos, con especial énfasis en los grupos vulnerables como personas con discapacidad permanente, adultos mayores, jóvenes en condición de pobreza e indígenas en la misma situación. El objetivo es establecer el estado de bienestar, al elevar a rango constitucional derechos como la pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad permanente, que se dará prioridad a menores de edad de hasta 18 años, indígenas y personas en condición de pobreza, y a una beca. Además, crear el Sistema Nacional de Salud para garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población mexicana que no cuenta con seguridad social. Garantizar en la Constitución política el ejercicio de los derechos fundamentales a la educación, a la salud y bienestar social. Establece la obligación del Estado a dar pensiones a adultos mayores con discapacidad permanente, menores de 18 años e indígenas de hasta 64 años. Las personas mayores de 68 años tendrán derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en términos que fija la ley. Para el caso de los indígenas será a partir de los 65 años. El Estado establecerá un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares de familias en condición de pobreza. Así se garantiza el derecho a la educación con equidad. Se reforma el artículo 4 constitucional, párrafo 4, y se adicionan los párrafos 14º, 15º y 16º. Para aprobarse se requieren 2/3 partes de los presentes según el artículo 135 constitucional, y bueno, pues estamos en la ruta de que eso sea posible, hablando con todos los grupos parlamentarios, con diputadas y diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahorita venimos de una reunión en donde les pedimos hagan llegar sus observaciones. Todo texto es mejorable en todos los sentidos, pero la esencia es mantener esta obligación del Estado, regresar a esas obligaciones del Estado, a concretar una garantía tan importante como lo es el que nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y la población en general que no cuenta con seguridad social cuenten con una prestación. Está acorde además con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024. Yo creo que eso también es importante, que estemos hablando de programas no solo de una raíz
esencialmente de justicia social, sino también acorde a documentos que son para nosotros ya normatividad, como el Plan Nacional de Desarrollo, o también hablar de los compromisos que México tiene en tratados internacionales, como los objetivos del milenio, en el caso de los objetivos del desarrollo social de la ONU, que es mejor conocido como la Agenda 2030. Todo esto está alineado para que nosotros estemos cumpliendo con altos estándares de derechos humanos en el respeto y garantía de los enunciados que tenemos en nuestra Constitución, no solamente con redacciones, sino con formas ya muy concretas de cómo se va a dar progresividad a que las niñas, niños, jóvenes y adultos mayores tengan una consideración más palpable en la Constitución y más obligada para todas las instituciones que componen el Estado. Entonces, estamos muy contentos porque es una iniciativa de las más nobles que hemos estado discutiendo en esta legislatura, de las más viables en términos de cómo se va a atender en este país la pobreza. Y bueno, pues esperamos que todos los grupos parlamentarios sean sensibles a esta necesidad de elevar a rango constitucional estos programas, y que bueno, hay que decirlo también, es la primera vez que primero se empieza a operar en la realidad, en la vida cotidiana, la habilitación de recursos para este tipo de garantías, y una vez ya operando, que llevan un año en operación, ahora se hace valer en la Constitución. Por eso también es algo de resaltarse que en la Ciudad de México y ahora en el país hemos estado a la inversa en cuanto a reformas legales. Primero las hacemos valer en la realidad y ahora las estamos elevando a rango constitucional. Entonces, ese es el anuncio, la información que queremos dar. No sé si Ernesto, ¿quieras agregar algo? Gracias, diputada presidenta. Pues simplemente resaltar, buenos días y muchas gracias por asistir, resaltar que esta reforma es una de las más importantes reformas que se propusieron en campaña, que son la columna vertebral, junto con otras reformas que tienen que ver con el estado de bienestar, con el rescate del estado de bienestar, son la columna vertebral del proyecto alternativo de nación, que como decía mi compañera diputada Leida, planteó el presidente al pueblo de México, y decirles que el tema de la pensión no contributiva es un triunfo del pueblo de México, que también, como decía, ya es una realidad, pero en este momento lo que le estamos proponiendo al país y a esta Cámara es que se convierta en una política de Estado, y que, a diferencia de como ha sucedido en todos los demás países, que en este país se establezca como un nuevo derecho social en la Constitución, como ya existe en la Ciudad de México, y que no esté sujeto a los vaivenes de los gobiernos, sea quien sea, sean del color que sea. Lo mismo con el sistema de becas y lo mismo con el apoyo a las personas con discapacidad. Y también es una manera de dejar atrás esa época de las políticas asistenciales condicionadas, de las políticas que ya van quedando en el pasado, ya quedaron atrás, y se da un paso muy importante hacia otra concepción de atender la realidad social del país. Es la universalidad, es el enfoque de derechos, y bueno, pues es un tema muy humanista también, como se decía, porque el régimen anterior de alguna manera no resolvió jamás a quienes no estaban en la derechohabiencia, no resolvió jamás la acción del Estado, y eso tenía como fin, o al final el resultado era condenar a muchas personas adultas mayores a vivir en la pobreza. A pesar de que habían trabajado y han trabajado toda su vida, han ayudado a construir este país, estaban condenados a tener cero ingresos, y entonces resaltar que el Estado rescata su responsabilidad social y fundamentalmente con las personas y las familias en situación de pobreza, lo mismo en el caso de discapacidad.
Gracias. Estamos contentos, por eso qué bueno que lo festejemos. Realmente es esta visión de Estado que nosotros queremos ir impulsando en el texto constitucional, un Estado garantista, en donde los derechos no son solo enunciados, sino se hacen valer ahora con recursos, como lo declara pues en la Declaración de Derechos Humanos, que además llegamos tarde a hacer valer estos tratados, porque ahí dice que tenemos que habilitar los recursos necesarios del Estado para que estos derechos sean realidad. Y bueno, pues lamentablemente hasta ahora estamos haciendo una suerte de conjugación de todas estas disposiciones internacionales, más una visión de Estado distinta a la que habíamos venido viviendo en las últimas décadas, para que ahora sí tengamos un Estado responsable de la garantía de derechos tan importantes como la educación, la salud y bueno, obviamente el bienestar. Muchas gracias, no sé si hay alguna pregunta. Sí, hay preguntas sobre el tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice usted que acaban de salir de una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Cuál es el ambiente, cuál es el sentir de todos los partidos de oposición ante pues esta tan benigna y tan humana, ¿no?, iniciativa? Pues mira, a mí me ha tocado estar hablando sobre todo con quienes integran de las diferentes bancadas la Comisión de Puntos Constitucionales, y pues hay disposición a que esto trascienda, porque obviamente en muchos sentidos y en este dictamen incluimos además iniciativas del PRI, de Morena, del Partido Encuentro Social, que tienen que ver con lo mismo. Entonces yo siento un buen ambiente, así nos lo han dicho, he hablado con todos los grupos parlamentarios, con el PRI, con el PAN. El PAN, bueno, ha dicho que va a analizar, va a presentar sus observaciones. Adelante, mañana escucharemos como tal lo que tenga que plantear, pero los demás grupos parlamentarios ven mucha nobleza en esta iniciativa, así nos lo han hecho ver a mí personalmente, y bueno, espero mañana podamos transitar con observaciones que sean perfectibles para la norma. Jorge Chaparro de la Razón. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Yo quisiera ver si nos puede ayudar con la ruta que deberán de seguir las diferentes modificaciones constitucionales que están planteando como bancada. Aparte de esta, hay otras dos que tendría que ver con lo de fuero constitucional para el presidente y la de partidos políticos, el financiamiento a partidos políticos. Me gustaría saber si nos puede explicar un poco cómo será la ruta de aprobación de esta iniciativa. Y hablaba usted de que hay un buen ánimo, al menos es su percepción en la comisión, para aprobar esta reforma al cuarto constitucional. Yo le preguntaría, ¿están dispuestos los partidos políticos a aceptar un candado de este tamaño? Porque les implicaría que todos los gobiernos en adelante tendrían la carga de pagar todas las pensiones de los adultos mayores, todas las becas para los jóvenes, en fin, todos estos programas sociales que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Están los partidos en esa línea? Bueno, primero, lo de la ruta. Nosotros presentamos a la Junta Directiva de la Comisión que es cabeza de dictamen, que es Puntos Constitucionales, un programa en donde precisamente se encuentra el que mañana discutamos en comisión. Y bueno, pues si todo sale bien, el jueves estaría dándose a conocer como primera lectura el dictamen ya al pleno, para entonces el martes discutirlo, no, perdón, ya el jueves discutirlo el jueves sería primera lectura y el próximo martes ya la discusión en pleno. Esa es la ruta de esta reforma. Las otras dos que comentas, bueno, decirles que no me ha llegado el turno hasta donde me quedé de fuero constitucional, a pesar de que sé que ya ingresó a la Cámara de Diputados, la tiene mesa directiva, pero no nos han habilitado el turno. Y en el caso de partidos políticos tampoco tenemos una ruta ya establecida. Esa, bueno, aparte de lo que implica la elección de los consejeros, la ruta como tal de reformas
no nos han establecido algún acuerdo o algo que ya se pueda retomar. Pero el ambiente, yo creo que, al menos insisto, en la plática que yo tuve la semana pasada con los grupos parlamentarios, había un buen ambiente. Había observaciones, claro, pero son observaciones mismas que ya se retomaron para presentar el dictamen. Hay adecuaciones técnicas, de técnica legislativa, que se hicieron al dictamen y que también fueron producto de la plática con los grupos parlamentarios. Pero además me gustaría aclarar que no tenemos por qué verlo como candado, y qué bueno que lo mencionas, porque no se trata de maniatar a nadie, se trata de hacer valer que nuestra Declaración de Derechos Humanos, y digo nuestra porque somos parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los tratados internacionales con respecto a cómo el Estado tiene que hacer valer estos derechos y que tienen que ser progresivos. Entonces este va a ser el piso en el que todos, sobre todo las personas que se encuentren y familias que se encuentren en pobreza, van a contar con un respaldo del Estado para salir de esa situación. Y a partir de eso, ser progresivos en los próximos presupuestos. Entonces, teníamos lamentablemente ya costumbre de que en esta Cámara, en este cuerpo legislativo, aprobábamos leyes que solamente tenían que ver con negocios. Cada nueva ley en diferentes legislaturas era un negocio, un adelgazamiento del Estado en sus responsabilidades con los ciudadanos. Y esta le regresa al Estado una responsabilidad de atención que es, insisto, un piso en el que todos nos vamos a ubicar para partir de cómo vamos a contrarrestar la desigualdad. Otros gobiernos han hecho programas igual, inversión en pobreza, en becas, pero no en esta lógica de hacer una conjugación entre cómo atiendes las disposiciones internacionales, pero las mismas que tengan que ver con nuestra Constitución y leyes en la materia. Entonces, no es una camisa de fuerza, es nada más poner condiciones mínimas para que no haya esa desigualdad en cómo enfrentamos el día a día las familias mexicanas. Perdón, diputada, se lo pregunto porque las presiones financieras para el gobierno son extraordinarias. En este momento tiene presiones financieras por pensiones que van a iniciar el año que entra y que les han llamado miserables porque mi generación, se va a comenzar a pensionar con salarios mínimos. Y esas presiones van a empezar a ejercer hacia otras administraciones, quizá no la del presidente López Obrador, pero sí las siguientes. Y esta presión que le meten con los recursos que están destinando para todos estos programas sociales, que no discuto si son o no son aceptables. Lo que digo son las presiones económicas, y los partidos políticos le han manifestado que están de acuerdo en que cualquier otro presidente que llegue va a aceptar todas estas presiones financieras sobre el presupuesto, que ya están en un año, en 2021 van a empezar las presiones. Bien, va a comentar mi compañero Ernesto en este sentido, pero decirles que los grupos parlamentarios no han manifestado nada en ese sentido. En ese sentido no, digo, no hasta ahorita, a lo mejor otros días lo harán, pero hasta ahorita no. Y hay un impacto presupuestal que nos entrega el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara, en donde afortunadamente nos acredita que no hay impacto presupuestal porque es algo que ya se ejerce y que nada más lo que estamos determinando en los artículos transitorios es que tendrá que ser progresivo, tendrá que aumentar. El universo también se hace favor de personas que son atendidas, ¿no? Bueno, en el caso de adultos mayores son 8 millones. En este momento ya hay una bolsa de 125 mil millones, que es lo que aprobó esta Cámara. Pero primero recordar que en materia de derechos sociales siempre nos hemos puesto de acuerdo todas las fuerzas políticas. Eso hay que resaltarlo mucho porque nuestra Constitución tiene un catálogo de derechos sociales muy importante, de avanzada. Y eso ha sido producto de que siempre en este país ha habido un acuerdo muy importante en avanzar siempre, de ir hacia adelante. Entonces, a eso le apostamos, que se establezca el derecho social, también romper esa lógica que había en el pasado, porque se decía que habría derechos
ya a la hora de instrumentarlos cuando hubiera presupuesto. Pero esperamos que haya la misma sensibilidad, y sí hay que resaltar una cosa, no tendría por qué haber preocupación en el sentido de que la universalidad, en el caso de la pensión, por ejemplo, rompe cualquier posibilidad de clientelismo. No hay manera. Cuando se vuelve derecho y cuando es universal, no hay manera de condicionamientos. Entonces ahí vamos a encontrar una coincidencia muy importante, ¿no? Y lo otro es que también se va a atender, lo dijeron, lo ha venido señalando el presidente, se ha venido comentando en nuestra bancada. Por supuesto que dejaron una situación muy compleja en el caso de las pensiones. Eso es público y en este año del 2021 sí se tiene que revisar, pero estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de los que siempre fueron olvidados, de los que siempre fueron excluidos. Recursos para la pobreza habían sido destinados históricamente, más no en las modalidades que rompieran el círculo vicioso permanente. Y en el caso del sector salud, curiosamente es la oposición la que hoy está demandando que se inviertan mayores recursos en general al sistema de salud y al recién creado INSABI. Entonces vemos más coincidencias que diferencias, esperemos que así se dé. Adultos mayores, dijo 8 millones, 8 millones. 100 mil millones de pesos para ellos, ¿no? ¿Y los jóvenes? 129.000. 129.000 es lo que aprobamos ya. 129.000 para Así adultos es, mayores. que hay este año de los... Para personas con discapacidad permanente es un presupuesto de 14.197.246.000 pesos ya este año. En becas Benito Juárez para educación básica, 30.775 millones de pesos. Para becas de educación media superior, 28.995 millones de pesos. Becas Elisa Acuña, que son para egresados y docentes de instituciones públicas, 4.164 millones de pesos. Jóvenes Escribiendo el Futuro, 7.776 millones de pesos. Y servicios de salud para personas sin seguridad social, 95.730 millones. Ese es el universo de recursos que ya se están invirtiendo. Es el piso del que vamos a partir para hacer progresivo este recurso en los siguientes años. Gracias. Fernando Damián de Miguel. Buenas tardes, diputados. Buenas tardes. Insistir sobre el tema del financiamiento a estos programas. De acuerdo con el estudio de impacto que viene en el proyecto de dictamen, todos estos programas suman ya 310.000 millones de pesos. Con el artículo transitorio no podrán reducirse ni un centavo y en lo sucesivo evidentemente tendrá que ir aumentando este fondeo. La pregunta concreta es, ¿de qué manera estarían ustedes perfilando que se garantice este financiamiento a esos programas sociales que ya serían de rango constitucional? Y sobre todo si lo contrastamos con los argumentos que ha expresado el diputado con licencia Alfonso Ramírez Cuellar, de que hay problemas de recaudación, hay problemas de ingresos, tanto federales como estatales, o de los estados, vaya. Entonces, ¿cuál es la fórmula para que esta reforma constitucional no se convierta en letra muerta? Por favor. Bueno, precisamente el que ya se eleve a una redacción en la Constitución como obligación del Estado tendrá sus consecuencias el no hacerlo, ¿no? El cómo vamos a encontrar que, entendiendo que es una responsabilidad ya muy concreta en la Constitución y que se le tendrá que disponer de recursos, el Estado podrá tener muchos problemas, que pensiones que también están ahogando ahorita las finanzas u otras cosas, pero no podrá olvidar que esto es progresivo. Y así es la Constitución mexicana, afortunadamente. O sea, aparte de que, como lo dice Ernesto, se garantiza la universalidad, es también la progresividad, porque hasta ahorita en discapacidad se está empezando, insisto, con una inversión, pero se tiene que tender a hacerlo más. Entonces, aquí las próximas legislaturas tendrán que discutir con respecto a eso, a la obligación que tiene el Estado de proporcionar estas garantías
y olvidarse de algunas otras cosas. Y yo creo que en el caso de esta legislatura, por eso también hemos atendido con mucha puntualidad el que el Estado deje de ser suntuoso y que no tengamos medidas de austeridad, que todo ese dinero se vaya dedicando a estas cosas que en realidad son lo importante que tiene que atender el gobierno y en este caso el Estado en su conjunto en recursos ya muy concretos. La Cámara ha ahorrado al día de hoy 1.400 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? Y no pasa nada, seguimos funcionando. Y así entonces las instituciones. De hecho, se está haciendo un análisis de cómo operan estos programas, con cuánto recurso tienen que operar, no el que tiene que ver con el apoyo, sino también con la operación, y el Centro de Estudios de Finanzas Públicas así lo documenta. Entonces, todo eso en un análisis en el que la obligación primero sea atender esta forma de ir erradicando la desigualdad en el país. Última pregunta sobre otro tema. Diputada, me voy a salir un poco del tema. Quisiera preguntarle cuál es su postura frente al paro nacional del 9 de marzo. ¿Considera usted que es un movimiento profundamente reaccionario, como dice John Ackerman y la titular de la Función Pública, Erendira Sandoval, o es un genuino movimiento de mujeres que se sienten ultrajadas y están cansadas, hartas de tanta violencia? Pues como tal, yo creo que necesitamos ser muy conscientes de que hay sigue habiendo toda una serie de omisiones en el Estado, y hablar del Estado es hablar de todos los que lo conformamos, que no permiten detener la violencia que se vive y que vivimos las mujeres día a día. Entonces, cualquier demanda en el sentido inverso es legítima y nosotros tenemos que ser muy conscientes de acompañarla, de ser receptivas, porque las generaciones de ahora se expresan distinto a como nos expresamos nosotras o a como se expresaban en anteriores décadas nuestras antecesoras. Entonces, yo creo que necesitamos ser muy cuidadosas de que rescatemos toda esa legitimidad de las denuncias que se están haciendo, de la omisión que hay en los ministerios públicos cuando desaparece una niña, una mujer, y que todo eso veamos cómo lo corregimos. Por eso me da mucho gusto que hayamos instalado la mesa con el fiscal general, que vamos a atender qué está pasando con el delito de feminicidio así como está tipificado. ¿Funciona, no funciona? ¿A quién le toca hacerlo valer? ¿Sirvió de algo que eleváramos las penas o realmente nada más es algo que lo hacemos también como una acción desesperada que no del todo coadyuva a resolver pues lo que se está demandando? Entonces yo creo que sí, tenemos que ser muy receptivas y yo respeto completamente la manifestación del 9 de marzo. Una precisión, ¿se va usted a sumar? Sí. Bueno, si hay dictamen, espero que aquí los compañeros nos ayuden a sacarlo adelante, pero sí me voy a sumar, y de hecho estamos haciendo muchas reuniones con muchas mujeres, en particular a mí la voz de Marcela Lagarde, la voz de Malú Micher, son voces autorizadas que nos pueden dejar de ver este tema como un tema que se están queriendo jalonear ya las posturas políticas de partidos, y que lo veamos como mujeres que además traemos a mujeres atrás de nosotras en el sentido generacional, que necesitamos darles fuerza, darles la fortaleza que nosotros requeríamos cuando luchábamos en nuestro momento por las demandas que a veces lamentablemente no se escuchan. O sea, pintar una pared, gritar, es un grito de desesperación. Yo lo veo más así que más como querer pensar que hay mano negra o cosas por el estilo, que podrá ser que las hay, tampoco hay que ser ingenuos, pero hay que, insisto, rescatar la legitimidad del movimiento. Gracias. No sé. Una última pregunta, Juan Carlos González, de Justicia TV. Muchas gracias, diputada. Sobre este tema, ¿cómo sería la ruta para homologar el delito de feminicidio? Y si no sería alguna idea de, en algunos casos, atraer lo que sea federal, que lo traiga la federación y que lo investigue, o cómo va a ser esta propuesta que estaba anunciando la presidenta después de la reunión que tuvieron con el fiscal general? Pues mira, yo preferiría que la ruta la sigan marcando ellos. Nosotros vamos a coadyuvar
como Comisión de Puntos Constitucionales a ver cómo se homologa el tipo en un código penal, que además está trabajando un código penal único, y que entonces sea algo similar para todos los estados del país. Tiene sus complicaciones, porque insisto, yo creo que ha recaído más en la operatividad del proceso que en la norma. La norma hasta ahorita pues ya hicimos lo que teníamos que haber hecho, pero lamentablemente en el Poder Judicial falta más capacitación. Pero seré respetuosa de la mesa y de lo que determinen hacer, que entiendo la redacción va a estar a finales del próximo mes. Muchas gracias, muy buen día a todos.